Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y es un gusto y un placer acompañarte en una clase más, en la clase número 5 correspondiente a la asignatura Enfoque Docente del siglo XXI, octavo cuatrimestre, dentro del marco curricular de Universidad CT. Es un gusto y un placer acompañarte en una clase más. Al momento la clase número 5 ya estamos un poquito más adelantados de la primera parte, ya esto es como cuenta regresiva de la recta final de los estudios que vamos a estar realizando, así es que yo te voy a pedir que de la manera más atenta para específicamente para esta clase, vayas por una hojita, por pluma, por un cuaderno y lo que sea que vayamos a utilizar, y vamos a realizar dos cosas. Primero el repaso de la clase anterior y después eh, vamos a darle de lleno con el tema. Ok, para el desarrollo de esta clase vamos a iniciar con nuestro repaso. Por ahí vimos a John Dewey y el pragmatismo, cómo nació a partir del desarrollo de la filosofía, cómo se fue dando este proceso del yanquismo y del darwinismo eh, en su teoría de competencias, cómo fue prospectando esta nueva forma de ver la vida, cómo observaba el ideal educativo para aquellas épocas y el impacto que llegó a tener pues muchos años después de esto. Lo conocemos como el pragmatismo, conocimiento filosófico y científico considerado verdadero en función de sus consecuencias prácticas. Hablamos por ahí de temas de la verdad, de la experiencia, de la investigación que fundamentaban esta misma corriente, y después observamos el trabajo de Matthew Lipman. Matthew Lipman, nacido el 24 de agosto de 1922, fallecido el 26 de diciembre del 2010, filósofo, educador lógico, investigador sobre pedagogía estadounidense, fue el iniciador teórico y el líder en el campo de desarrollo de la filosofía para niños, como a través de diferentes corrientes filosóficas, los más jóvenes o los más chiquitos podían desarrollar cierto tipo de competencias en el momento de generar o de adquirir conocimiento, y de esta misma forma cerrábamos con la importancia de entender la filosofía como docentes para poder desarrollar este mismo método, ¿no? O esta misma forma de adquisición de procesos o de procedimientos para la consecución, no de la filosofía en cuanto a temas, sino de la filosofía en términos prácticos, como así lo decía Lippmann, ¿no? Entonces, en este sentido, estos dos autores nos ofrecen o nos ofertan una nueva forma de realizar mm, la concreción del currículum, ¿no? Como docentes. Ya estamos viendo en el caso inicial o en el caso anterior, ya vimos a Perrenú, las competencias, a Zabalza con su enfoque, a Dewey con el pragmatismo, a Lippmann con la filosofía. El día de hoy, ok, únicamente Perrenú, hombre, Zabalza, hombre, eh, Dewey, hombre, Lippmann, hombre, y el día de hoy vamos a ver a una mujer, a una mujer que les voy a presentar el día de hoy. Su nombre es Yolanda Argudín. Te comparto pantalla nuevamente.
con esto inauguramos nuestra clase número 5 y es que vamos a desarrollar lo siguiente. A ver, permíteme un tantito. Ok, espero ya tengas listo dónde anotar porque vamos a revisar el texto, ¿no? Vamos a conocer un poquito primero a la autora. Y ojo, ojo, porque ya vimos suizos, ya vimos franceses, ya vimos estadounidenses. Y toca el turno, algo que llena de mucho orgullo para el tema de, perdón, para el tema del enfoque docente en cuanto a lo que propone cada autor. Y es que Yolanda Argudín es nada más y nada menos que una autora de origen mexicano. Nació en la Ciudad de México el 28 de agosto de 1945. Se desarrolló como narradora, ya que estudió letras modernas en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1979 creó junto a Yamile Paz Paredes y Antonio Castañeda la editorial La Gárgola. Fue ensayista sobre historia del periodismo, el teatro, el cine en México y en la editorial Panorama. Ha colaborado para la Gaceta UNAM, El Día y el periódico El Nacional. Ok, dentro de las instituciones, distinciones o publicaciones en las que Yolanda Argudín ha tenido participación, vamos a encontrar las siguientes. Quiero que pongan muchísima, pero muchísima atención. El Nacional, el periódico ingresó en el 62 y egresó en el 68. Estamos hablando de 6 años de experiencia como colaboradora. En cuanto a la Universidad Iberoamericana, fue profesora investigadora y ingresó en el año de 1984. Atención ahí, egresó hasta el 2003. Fue en esta parte de su trabajo, pues fue la encargada responsable de las publicaciones en el Centro de Didáctica, nada más y nada menos, para ir entendiendo un poco la autora. También en la Ibero, ingresó en el 2002 y egresó en el 2002, donde únicamente recibió un diploma al mérito universitario. Y también en la Ibero ingresó en el 2003, obteniendo la medalla al mérito universitario. Primero el diploma y luego la medalla. Para la Secretaría de Educación Pública, para la SEP, fue jurado o ha participado como jurado de libros de texto. A través de la Universidad Veracruzana ha publicado algunos artículos. Yolanda Argudín, además de ser un orgullo mexicano, ha sido profesora, investigadora y consultora independiente, licenciada en Lengua y Literaturas Españolas por la UNAM, especialista en literatura hispánica por la Universidad de Barcelona, así como maestra en Letras Iberoamericanas y doctora en Letras por la UNAM. Actualmente es profesora investigadora numeraria del Centro de Desarrollo Educativo de la Universidad Iberoamericana en México. Ya tuvo a su cargo la investigación de habilidades de lectura a nivel superior. Es especialista en el estudio del estado de la lectura y la escritura entre los estudiantes de los diferentes niveles educativos, sobre todo del nivel superior, del nivel universitario. Entre sus principales libros se encuentran Aprende a pensar escribiendo bien, Aprender a pensar leyendo bien, Atrévete a pensar, Educación basada en competencias, Historia del periodismo en México, Historia del teatro en México, Libro del profesor, Desarrollo del pensamiento crítico, Taller de lectura y redacción 1, Ellas cuatro, un cuento, Los dos filos del hacha y Antología sobre el cuento amoroso. Son las publicaciones que Yolanda Argudín ha dejado para todos nosotros.
dentro de su legado, por decirlo de alguna forma. ¿Qué más podemos hablar de Yolanda Argudín? Vamos a darnos a la tarea, ojo, porque aquí se viene lo interesante. Vamos a darnos a la tarea de revisar este texto e ir realizando algunas anotaciones con respecto a esta, pues, a esta gran autora que tenemos dentro de nuestro país. Ay, me estoy adelantando. Aquí nos vamos a dar la tarea de visualizar su obra completa. Si es que te voy a compartir pantalla, me voy a tener que ir un poquito, pero vamos a ir desarrollando el tema. Ok, listo, me parece que ahí ya se ve y ahí podemos ya tener los dos. Este artículo, perdón, este artículo que te voy a dejar es literalmente la educación que propone Yolanda Argudín para las competencias y cómo lo vamos a llevar al terreno del docente en el siglo XXI. Ojo, le vamos a ir dando lectura y quiero que vayas anotando en tu libreta aspectos importantes, en tu cuaderno, en tu libro, en lo que tengas, aspectos importantes que nos propone la autora. Yolanda Argudín Vázquez, así la vamos a conocer. Y dice, de voz de la autora, ¿no? En el presente artículo he procurado reunir algunas de las aportaciones a escala internacional que he juzgado más importantes acerca del tema de las competencias en la educación superior. Este estudio me llevó varios meses de trabajo debido a que en nuestro país hasta hace muy poco tiempo se desconocía o había poco material escrito sobre el tema. Con él no pretendo llegar a conclusiones, sino únicamente aportar el resultado de mi investigación. Vivimos en una época en la cual la información aplicada a las esferas de la producción, de la distribución, perdón, y de la gestión está revolucionando las condiciones de la economía, el comercio, las bases de la política, la comunicación cultural mundial y la forma de vida y de consumo de las personas. Este nuevo ciclo, perdón, ha sido denominado sociedad de la información, debido a que es la información la que ahora dirige la economía global que está surgiendo. Ok, como parámetro importante, quiero que pongas mucha atención y anotes educación basada en competencias, educación basada en competencias. Es un enfoque de Yolanda Argudín que analiza el impacto perdón, de la sociedad de información, de la sociedad de la información en la educación. Y ahorita vamos a ver por qué en la educación. Ok. Listo, vámonos con lo que sigue.
Ok, el cambio en la educación, ¿cómo ha ido cambiando esta parte? Yolanda Argudí nos dice, el incremento y la complejidad de los problemas que este giro promueve es quizá más perceptible, lo podemos ver en la educación superior, debido al cambio de las estructuras sociales, entre las cuales la globalización como un factor externo ha sido un aspecto importante por el hecho de que la educación superior por sí misma se ha visto obligada a proponer cambios internos radicales. Una disculpa, ¿eh? Repito, el incremento y la complejidad de los problemas que este giro promueve es más perceptible en la educación superior, debido al cambio de las estructuras sociales entre las cuales la globalización como un factor externo ha sido un aspecto importante y por el hecho de que la educación superior por sí misma se ha visto obligada a proponer cambios internos radicales como resultado de la situación explosiva en el incremento de alumnos, profesores y administrativos. Además, ¿por qué al ser el alumno egresado quien se enfrenta precisamente a los nuevos retos de la oferta y la demanda, encara grandes problemas como elegir, analizar, emplear la información, investigar, generar procesos, técnicas, innovando lo que ya existe? Esto hace una necesidad evidente de un aprendizaje distinto y permanente. Eso es lo que ella observa como cambio educativo, únicamente vislumbrado desde la parte de la educación superior. Continuamos. ¿Qué ofrece o cuál sería una visión renovada desde el punto de vista de Yolanda Argudín? Bueno, pues sería lo siguiente. La educación superior necesita ahora una visión renovada para su planeación. Esta debe ser congruente con las características de la sociedad de la información, por ejemplo, en el desarrollo y promoción de nuevas tecnologías, las cuales en la actualidad amplían fronteras y transfiguran el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, hemos visto que es necesario repensar los conceptos básicos de la planeación estratégica de las universidades y explorar las competencias que las instituciones de educación superior forzosamente requerirán para poder anticipar las exigencias a las que sus alumnos se enfrentarán en el siglo XXI. Ok, entonces en estos dos párrafos, primero anótale ahí, cambio en la educación, un cambio en la educación presupone un cambio en el método de selección de información, ya que muchos docentes en la actualidad, a ver, seamos sinceros, muchos docentes de mi generación son de una generación de los 90 en donde crecimos con las fichas bibliográficas, en donde crecimos con conceptos análogos, en donde crecimos también con el desarrollo de la tecnología y en donde ya nos rebasó la tecnología. Entonces, imagina esos docentes, por citar una generación nada más, imagina esos docentes que se les llamó la generación que nació con la tecnología debajo del brazo, que ya fueron rebasados por esta misma tecnología que ellos traían debajo del brazo. Este cambio en la educación, pues nos abre a través de la globalización un proceso de una perspectiva amplia de la información y que ahora la competencia docente que nos propone Argudín radica en saber elegir o seleccionar los contenidos para darle un mayor grado de veracidad a nuestra información. Una visión renovada es, bueno, primero el docente, cambio en la educación presupone un cambio en el método de selección de información y renueva, punto y coma, renueva la manera de diseñar objetivos para satisfacer
necesidades educativas en un grupo de desarrollo. ¿Ok? Ahí se fue un poquito abajo. Ok, después nos da el contexto de qué es la sociedad de la información para ella, ¿no? Los cambios que se prevé deberán hacer las instituciones educativas responden a esta nueva era por lo que juzgamos necesario definirla, aunque por razones de espacio solo hagamos brevemente. La sociedad industrial se sustentaba en el uso de los recursos clásicos como la economía, sociedad de la información. No es así, pues se fundamenta en el capital humano reforzado por las nuevas tecnologías. El día de hoy, el conocimiento se renueva cada 5 años. Ojo con lo que estoy diciendo. En ese lapso se genera más información que en todos los cientos de años previos y esta transformación conduce a que la educación se plantee de manera diferente. A ver, yo tengo aquí una pregunta importante para los pedagogos y las pedagogas de esta clase. Si el conocimiento se renueva cada 5 años de acuerdo a los términos y exigencias de la sociedad de la información, ¿se renueva o se desecha? Ojo, porque están apareciendo conceptos que antes no aparecían, y eso es un pro, pero también están desapareciendo conceptos que han desarrollado culturas a lo largo de los años. Las principales características de la información son la economía dirigida por conocimientos globales, comunicación como directriz, el aprendizaje como fuente de un atributo sostenido y competitivo, información compartida contra el atesoramiento del conocimiento, que es de lo que estamos hablando. El cambio en la educación es que esta educación está basada en competencias. Para establecer un cambio en la educación a escala mundial que garantice la excelencia y que satisfaga las necesidades de la práctica laboral contemporánea, los investigadores, Holland en el 66 al 97, Bigelow en el 96, Martins en el 94, Grorins en el 94, Ducci en el 96, entre otros, han propuesto que este proceso debe iniciarse desde un marco conceptual que cimiente realmente la consonancia entre los conocimientos, es decir, que tengamos una base establecida sobre esto es, de esto se trata, estos son los principios, actualización, 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 actualización. Pero debe de existir una integración entre los conocimientos, la estructura, las habilidades que conlleva esta área de conocimiento y los valores necesarios para poder entender esta misma. El marco conceptual lo constituyen las características propias de la identidad de cada institución con su misión y sus sellos específicos. La UNESCO, en la Conferencia Mundial sobre Educación Superior en el año de 1998, concede en la propia UNESCO, perdón, se expresó como necesaria la manera de propiciar el aprendizaje permanente y la construcción de competencias adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, social y económico de la sociedad. De esta manera señala que las principales tareas de la educación superior han estado y seguirán estando ligadas a cuatro de sus funciones principales. Según Argudín, anótale funciones principales de la educación, porque ahí vamos a entender su enfoque por competencias. Generación de nuevos conocimientos, funciones de investigación, entrenamiento de personas altamente calificadas, función de la educación, proporcionar servicios a la sociedad, una función social, y crítica social, una función ética. Es decir, la UNESCO señala cuatro funciones principales para la educación superior. Ya no estamos hablando de currículums de nivel básico, estamos hablando de que la educación superior realmente debe impactar en todos los contextos cercanos, lejanos, medios de cualquier sociedad, porque son los universitarios quienes desarrollan investigaciones. Ya no son trabajos escolares desde el enfoque de Argudín,
El docente debe de estar preparado para desarrollar en sus alumnos futuros investigadores, gente que impacte a nivel social y que realmente cumpla o satisfaga todas estas necesidades. Argudín nos habla sobre los medios para alcanzar estas metas educativas, ya que con la modernidad o la llegada de la modernidad, el ser humano se enfrenta a cambios radicales y comprende que ahora, más que en otros tiempos, debe reflexionar sobre su situación como persona en desarrollo y edificar su camino, de tal manera que necesite elaborar un proyecto de vida claro para alcanzar sus propias metas en cuanto a las cosas que anhela o espera construir y responder por ello. En este momento, para alcanzar metas educativas, la educación superior requiere que se trace un plan para cambiar o rectificar una situación existente, tarea que comprende las siguientes fases. La intención particular del individuo actuar, ejemplo, del individuo actuar, de actuar, perdón. Soy docente, tengo la necesidad de que los demás, de que mis alumnos realmente generen un impacto a través de un conocimiento de sí mismo. Por ahí parto, es en la primera fase. Eso me va a permitir a mí crecer como persona. Que exista una relación estrecha con la ética y con el proyecto de vida, que es más o menos los fines que persigo, que estimule previamente los resultados que se quieren obtener y la inversión de esfuerzos en conjunto de líderes y comunidad para democráticamente alcanzar las metas. Los avances de la investigación de punta indican que actualmente el proyecto educativo establece que la obtención de metas radica en el conocimiento de la disciplina, del desarrollo de habilidades, competencias del desempeño, de producción y madurez de hábitos mentales y de conducta que se relacionen con valores universales y con los mismos de la disciplina. ¿De qué nos habla? Que estamos centrados o desarrollados en un marco conceptual del que no hemos podido ampliar los horizontes. La educación basada en competencias abarca todos los rubros para alcanzar las metas educativas y la manera en que su importancia no afecta a las demás ni está por encima ni por debajo de cada una de ellas. Además de que unos y otros se vinculan para conseguir un fin, el logro que establecen las competencias. En este artículo se refiere a las competencias porque este término puede prestarse a confusión. El haber sido acuñado la educación hace relativamente poco por los enfoques que nosotros ya vimos en México, de Sergio Tobón en la década de los 70, pues es una nueva forma de vislumbrar las cosas. Ahora, el concepto de competencia, tal como lo entiende ella en la educación, pues resulta de nuevas teorías de la cognición y en saberes de ejecución, algo que podemos realmente palpar, hacer, algo tangible. Todo proceso de conocer se traduce en un saber. Entonces es posible decir que son recíprocos la competencia y el saber pensar, el saber desempeñar, el saber interpretar, el saber actuar en diferentes escenarios desde sí para los demás dentro de un contexto. Ok, ¿qué nos postula la autora? Lo siguiente, retoma lo que ya habíamos platicado de Chomsky, de las teorías del lenguaje, instaura el concepto y define competencias como la capacidad y disposición para el desempeño y para la interpretación. De acuerdo a Holland, también ya lo vimos un poquito, centra las necesidades, los estilos de aprendizaje, potencialidades individuales para que el alumno llegue a manejar con maestría las destrezas señaladas por la industria. ¿De qué se está dando cuenta Argudín? De que la educación por competencias está preparando a las personas para los oficios y que no está generando un cambio del todo que impacta a nivel social. Tenemos muy buena preparación técnica, sí, tenemos muy buena preparación cognitiva, tenemos muy buen desarrollo cognitivo, sí, ¿qué estamos haciendo con el conocimiento? Únicamente lo estamos reproduciendo. Ella nos habla de producción de las competencias como una composición e interpretación musical para realizar una pintura de dibujo, escribiendo, imaginando y creando a través de una teoría sustentada por Howard Gardner, que es la que todos conocemos, como teoría de las inteligencias múltiples, percepción, efectuar distintas
de efectuar distinciones, perdón, o discriminaciones desde el pensamiento artístico y reflexión, alejarse de la producción propia e intentar comprender los objetivos, motivos y dificultades de cada efecto conseguido. ¿Sale? En este sentido, nos habla de una nueva dimensión que ya estaremos platicando en la clase en vivo. Mi nombre es Abraham Gómez. Ha sido un gusto y un placer platicar contigo, estudiar contigo a un autor más. Ya tenemos listos otros dos autores que vamos a revisar en la clase en vivo. Un gusto y un placer como siempre. Nos